Mi nombre es Carolina Díaz Flores, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en este video les voy a hablar sobre las regiones del antebrazo y la mano. El antebrazo es la parte de la extremidad superior que va desde la articulación del codo hasta la muñeca. En la zona proximal, la mayoría de las estructuras vasculares, nerviosas, etcétera, pasan por el brazo y hacia el antebrazo a través de esta fosa que se le llama fosa del codo, con una excepción que es el nervio cubital que pasa posterior. Y las estructuras que pasan del antebrazo a la mano pasan por este túnel que se le llama túnel del carpo, y como siempre hay excepciones, la arteria radial pasa más bien dorsal. Bueno, respecto a la parte ósea, el esqueleto óseo del antebrazo está formado por dos huesos que están colocados paralelamente, que son el cúbito y el radio. El radio está en la zona lateral, presenta un extremo proximal pequeño y su zona de articulación con el húmero es pequeña. Tiene un mayor tamaño en su zona distal, acá, donde forma la articulación de la muñeca con los huesos del carpo de la mano. El cúbito se sitúa medial al brazo, sus extremos proximal y distal presentan tamaños contrarios al del radio. Es grande en el lado proximal y corto en la parte distal. Las articulaciones proximal y distal entre radio y cúbito permiten que el extremo distal del radio se desplace sobre el extremo adyacente del cúbito, y así se puede dar la supinación y la pronación. Bueno, de aquí hasta acá todavía es brazo. El antebrazo va desde aquí hasta acá. Esta parte es la muñeca y la mano con sus huesos del carpo, sus metacarpianos y sus falanges, que más adelante vamos a analizar con más calma. Bueno, aquí tenemos la articulación radiocubital y una parte muy importante que es la membrana interósea, que es una delgada lámina fibrosa que conecta el borde medial del radio con el borde lateral del cúbito. La mayoría de las fibras de colágeno de esta lámina llevan una dirección descendente, se puede ver aquí en la imagen. Esta membrana conecta el cúbito y el radio, pero no restringe movimiento. Entonces, la orientación de estas fibras favorece transferencia de fuerzas para que no sea más difícil fracturar cualquiera de los huesos del antebrazo. Ahora vamos a pasar así a las arterias y nervios que pasan en esta cara, que es una cara anterior. Bueno, esta es la arteria braquial. Este de acá atrás es el nervio cubital, como dije, este no pasa por la fosa del codo, este pasa más bien posterior. Aquí tenemos la arteria radial, la arteria cubital, y la arteria cubital da dos interóseas, una interósea anterior y una interósea posterior. Y bueno, acá podemos ver el arco palmar superficial y el arco palmar profundo. Ahora continuamos con los huesos de la mano. Como ya dije, pues la mano tiene estos huesos que son dos filas más o menos uniformes, donde podemos encontrar el siguiente orden. Tenemos en la fila proximal, tenemos, o sea que sería esta, tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal, el semilunar y el pisiforme.
En la fila distal tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso que tiene una apófisis o un gancho. Además encontramos del primero al quinto metacarpiano y las falanges de los dedos. Hay que recordar que el dedo pulgar solamente tiene 2 falanges, proximal y distal, y el resto de los dedos tiene una falange proximal, medial y otra distal. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de las arterias de la mano. Mira, aquí tenemos esta arteria que es la cubital y esta radial, y se van a anastomosar para dar los 2 arcos palmares que ya había dicho, el arco palmar superficial. ¿Sí? Y este ya va a dar arterias digitales, bueno, interdigitales. Ok, bueno, algo que hay que recordar acerca de la irrigación es que de aquí, de la mitad del dedo índice hacia el meñique, está irrigado principalmente por la cubital, y el resto, que sería la mitad del índice y todo el dedo pulgar, sería por la radial. Aquí, para recordar muy bien cuál es el cúbito y cuál es el radio, podemos imaginarnos que el dedo pulgar es una antena de radio. Entonces este es el radio, su antenita, ¿no? Y así ya, tanto como para ubicar los nervios, arterias o hasta las mismas estructuras óseas, es más fácil si lo imaginamos así. Bueno, ahora vamos a ver los músculos del brazo. La miología pues se divide en caras y en planos. Esta cara es una cara anterior del plano superficial del antebrazo. Aquí vamos a encontrar 3 musculitos. Este músculo que tenemos aquí es el flexor radial, flexor radial del carpo, que se origina en el epicóndilo medial del húmero y se dirige a la base del primero y segundo metacarpiano. Aquí estamos viendo que se bifurca este tendón para ir al primero y al segundo, y al segundo y tercer metacarpiano, que el primero es el del pulgar. Ok, este músculo que sigue se llama palmar largo. Es un músculo pequeñito que también se origina en el epicóndilo medial del húmero y se dirige hacia la aponeurosis palmar de la mano. O sea, este no tiene una inserción distal ósea, va a la aponeurosis nada más. Y este músculo que tenemos aquí es el flexor cubital del carpo, que también se origina en el epicóndilo y se dirige al hueso pisiforme. Como ya lo habíamos mencionado, es uno de los huesos del carpo. Y aquí tenemos, también tiene una inserción hacia la base del quinto metacarpiano. Y bueno, acá vamos a tener otro músculo que es el flexor cubital del carpo. Lo tenemos aquí, perdón. Y bueno, este que tenemos aquí, va a ser el flexor superficial de los dedos, que este ya viene a ser una capa intermedia, porque estos son superficiales. Este es una capa intermedia. Este se origina también en el epicóndilo medial del húmero y en su apófisis coronoides y en la línea oblicua, y tiene inserción en los 4 tendones de los 4 últimos dedos, o sea, menos en el pulgar. Y pues está inervado por el nervio mediano. Hay que recordar, la inervación anterior del antebrazo está dada por el nervio mediano. Y bueno, ahora vamos a pasar a otros músculos. Estos músculos, que tenemos aquí,
va a ser el extensor de los dedos, ¿sí? Y bueno, el extensor de los dedos ya es posterior, tiene origen en el epicóndilo lateral del húmero y se va hacia la segunda y tercera falange de los 4 últimos dedos, también sin contar el meñique. Este cuadradito que tenemos aquí es el pronador cuadrado. Este ya es anterior. Este es es anterior. Tiene origen en la superficie anterior distal del cúbito, aquí, esta parte, y tiene una inserción en la superficie anterior distal del radio, también por el nervio mediano, y su utilidad, bueno, su función es la pronación. Bueno, de este plano posterior, pues vamos a encontrar un extensor cubital del carpo. Este extensor cubital del carpo se origina en el epicóndilo y borde lateral del cúbito y va a la base del quinto metacarpiano. ¿Okay? Ahora el músculo que sigue va a ser el extensor de los dedos, que va del epicóndilo lateral a segunda y tercera falange, 4 últimos dedos. Luego vamos a encontrarnos con el extensor radial corto del carpo, que va del epicóndilo lateral a la base de segundo y tercer metacarpiano, y nos vamos a encontrar con un extensor largo. El que acabamos de decir era corto. El largo se origina en la cresta supracondilia, que es lateral en el húmero, a la base del segundo metacarpiano. Y ahora los que vamos a encontrar aquí, este músculo, que es muy pequeñito, se llama músculo Anconi, se origina en el epicóndilo y se dirige hacia el olecranon, está en la superficie proximal del cúbito. Y bueno, todos estos músculos que ya son posteriores están inervados en su mayoría por el nervio radial, algunos por el nervio interóseo posterior, pero en su mayoría radial. Bueno, aquí vamos a ver igual, así como vimos en la irrigación, en la inervación va a ser igual, de aquí hasta el pulgar por el radial y el cubital, lo que queda, no, lateral. Muy bien, entonces vámonos con los músculos de la mano. Pues los músculos de la mano se van a dividir en unos músculos que son intrínsecos, que sería el palmar corto, ¿sí? El palmar corto, que tiene origen en la aponeurosis palmar y se inserta en la piel, o sea, ahí es muy superficial. Hay 4 interóseos dorsales, o sea, que están entre los dedos. Bueno, son antes de los dedos, ya más bien en el carpo, no en los dedos, que pues se originan en los metacarpianos y se van a las falanges proximales de los 4 últimos dedos. El pulgar no tiene. Además hay un aductor del pulgar que va del segundo y tercer metacarpiano hacia la falange proximal del pulgar, es este. Y hay unos músculos que se llaman lumbricales, que son 4, que van desde el tendón del flexor profundo de los dedos al capuchón extensor de los 4 últimos dedos, ¿sí? Bueno, imágenes del néter y la información del Gray.